Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Como en cada mes, nos encontramos en un programa más de experiencias judiciales en el cual pues vamos a escuchar o hemos escuchado distintas versiones, distintos aspectos muy nutridos, muy importantes respecto de cada ciclo, respecto de cada actividad que exmagistradas y exmagistrados en distintas épocas han llevado a cabo en su función jurisdiccional a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o a través de los tribunales electorales de algún estado. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, no solamente es una persona conocedora de la materia jurisdiccional, sino también de la materia electoral y también tiene una vasta experiencia, como más adelante ustedes podrán percatarse al momento en el cual le dé lectura a su extensa síntesis curricular. Tenemos la grata presencia del magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez. Él es magistrado ahorita en funciones del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y quien nos va a comentar pues varios temas muy interesantes. Recordemos que ahorita estamos previo ya al inicio del proceso electoral prácticamente en todas las entidades federativas del país y previo al inicio también electoral del proceso electoral de las elecciones federales. Estamos, a diferencia de hace un mes, ya con un escenario del cual ya sabemos cuáles van a ser las normas, cuál va a ser el diseño de las normas que van a aplicarse para el proceso electoral federal y los procesos electorales locales. Ya tenemos una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual pues se invalidó por violaciones graves al proceso legislativo, pues el segundo paquete del famoso llamado Plan B de la reforma electoral, que incluyó pues prácticamente 4 tipos de normas, ¿no? Sin embargo, ya nos platicará nuestro querido y apreciado invitado, en el estado de Chihuahua hay algunas cuestiones muy interesantes sobre algunas reformas o algunas modificaciones que se han hecho a la legislación que van a marcar también lo que es la suerte para el ejercicio comicial en el estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua es un estado, a pesar o aparte de ser uno de los estados más grandes de la República, no solamente en extensión, es un estado muy emblemático en nuestro país, es un estado en donde se han llevado a cabo distintos cambios, distintas lógicas diferentes que se han adoptado a nivel nacional, tanto en lo que es el desarrollo de los procesos electorales como también en criterios muy importantes que se han tomado por parte del Tribunal Electoral del Estado. Entonces, vamos a escuchar precisamente estas cuestiones, estos temas, y para tal efecto, como les comentaba, pues se encuentra presente el magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez, que estudió en la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, posteriormente cursó la maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un curso de posgrado en Justicia Constitucional y Garantías Electorales impartido por la Universidad Castilla-La Mancha, y también ha acreditado la especialidad en Derecho Judicial en la Universidad Panamericana en conjunto con la Universidad Austral de Argentina. Estudió también una especialidad y un diplomado en Derecho Electoral impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 2010 comenzó su actividad académica como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y con las clases de Derechos Humanos 1 y 2, mismo que hasta la fecha continúa impartiendo. En cuanto a su formación profesional en el sector privado, ha sido abogado postulante dedicado al litigio en materia civil, mercantil y amparo. En el servicio público se ha desempeñado en diversos cargos en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua del 2006 al 2016. Fue secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta, coordinador jurídico, coordinador general y encargado de la Secretaría General. En el 2021 se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta. De enero a diciembre del 2022 fungió como secretario general y del 16 de diciembre del 2022 a la fecha fue designado como magistrado en funciones del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. En nombre del magistrado presidente, de las magistradas y magistrados que conforman la Sala Superior,
y desde luego de nuestra querida directora de la Escuela Judicial Electoral. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras amigas y amigos que nos siguen en redes sociales del Tribunal Electoral y también de la Escuela Judicial Electoral, y a quienes nos siguen también en la plataforma de YouTube, tanto del Tribunal Electoral como de la Escuela Judicial. También les damos la más cordial bienvenida, y a quienes nos hacen favor de acompañarnos en esta aula virtual, les damos la más cordial bienvenida. Sin mayor preámbulo, les cedemos el uso de la palabra a nuestro distinguido invitado. Adelante, mi querido magistrado, bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido amigo Ramón. Gracias por esa presentación. Muy buenas tardes tengan todas y todos los que nos siguen por esta vía de internet. Y también pues debo agradecer la invitación que me hizo el maestro Ramón Hernández, director de capacitación interna y carrera judicial y profesor también de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora también de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por supuesto al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior, y a las magistradas y los magistrados también integrantes de este máximo tribunal electoral del país. Yo estoy muy contento. Para mí es un verdadero honor que se me haya hecho esta invitación para participar en esta, pues yo le llamaría esta charla sobre las experiencias judiciales, pues que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera profesional en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Actualmente, como lo comentaba ahorita mi amigo Ramón, estoy ejerciendo el cargo de magistrado en funciones del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, y les platico pues un poquito antes de empezar a platicar sobre algunos temas, algunas experiencias que he tenido a lo largo de los años en esta institución. Pues les platico la manera en que llegué a ser magistrado en funciones de este órgano jurisdiccional. Todo empezó en el año de 2006. Yo cursé la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua del año 2000 al año 2005. Egresé en un verano de 2005, y pues ahora sí que como todo estudiante de Derecho, ustedes recordarán cuando recién egresaron de la licenciatura, pues ahora viene el verdadero problema, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Estábamos muy cómodos estudiando, pero bueno, pues ahora sí viene la vida real, ¿no? La manera en que nos vamos a desenvolver profesionalmente. Pues yo tuve esa duda en este año de 2005. Afortunadamente, para mí, en diciembre de 2005, designaron magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua a una buena amiga, quien en enero de 2006 me invita a formar parte de su equipo de trabajo aquí en el Tribunal Electoral. Yo les soy muy honesto, cuando a mí me invita la entonces magistrada Alma Rosa Martínez Manríquez, pues yo decía, ¿y la materia electoral de qué se trata? Porque en esa época, al menos en la Universidad Autónoma de Chihuahua, no formaba parte de la currícula de materias que se impartían en esta institución. Ahora ya forma parte, ¿no?, la materia electoral de la currícula de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recibo la invitación y pues con mucho gusto acepto a formar parte del equipo de la magistrada. Yo me integré en enero de 2006 aquí al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua como secretario auxiliar. Ese fue mi primer cargo que tuve, ¿no? Apoyando pues a la elaboración de sentencias y preparándonos para el proceso electoral de 2007, proceso electoral local de 2007, pues que estaba ya en puerta en el estado de Chihuahua. Conforme fueron pasando los años, fui haciendo una especie de carrera electoral, por así llamarlo, de suerte tal que empecé con la confianza de mis superiores jerárquicos, pues comencé a escalar, ¿no?, en algunos puestos aquí en el Tribunal Electoral. Dejé de ser secretario auxiliar y me integré como secretario de estudio y cuenta. Ya tenía mayor responsabilidad, ¿no?, porque pues ya tenía proyectos que se me habían asignado, proyectos de sentencia que tenía a mi cargo y que tenía que proyectar, ¿no? Y pues proponer una solución
a cada conflicto que me tocaba resolver. Después de ser secretario de Estudio y Cuenta, recibí la invitación del entonces magistrado presidente para formar parte de la coordinación jurídica del tribunal y con autorización de mi jefa inmediata, la magistrada para la cual trabajaba, pues empecé a desempeñarme como coordinador jurídico. Después pasó lo mismo como coordinador general y recibí también una invitación para formar parte de la Secretaría General como encargado de la misma, no como titular. Esos espacios que fui desempeñando en el Tribunal Electoral de Chihuahua fueron durante el transcurso de 10 años, de 2006 a 2016. En el 2016 hubo un cambio de los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral, llegaron nuevas magistraturas con nuevos equipos de trabajo y bueno, pues era natural que pues quienes no formábamos parte de los equipos de trabajo de la nueva integración, pues saliéramos del Tribunal Electoral. Yo salí de esta institución en el año de 2016 y bueno, pues ahí empecé a dedicarme al litigio y a la docencia, ¿no? Que yo he sido maestro universitario desde el 2010. Me dediqué a el litigio en mi despacho de abogados, en las materias civil, mercantil y amparo. Y pues ahora sí que yo tenía incierto si algún día iba a regresar o no al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua o algún otro organismo electoral. Yo creo que todos los que formamos parte de las instituciones jurisdiccionales electorales, ya sea a nivel local o a nivel federal, pues siempre tenemos como aspiración llegar a una magistratura, ¿no? Para mí era siempre, desde que entré al tribunal en el 2006, pues fue un sueño, fue una aspiración el llegar a ser magistrado, ¿no? Del tribunal al que pertenecemos. Creo que es una meta que todos y todas tenemos, ¿no? Una meta pues bastante válida. Yo ahí quedé pues en una situación de que ni siquiera sabía si iba a regresar al tribunal, mucho menos si iba a tener la oportunidad de desempeñar en alguna ocasión alguna magistratura. Pasaron los años y en el año de 2020 el Senado de la República designa magistrados en el Tribunal Electoral de Chihuahua a la actual magistrada presidenta, Roxana García Moreno, y al magistrado Hugo Molina Martínez. Y eso fue en diciembre de 2020 y recibo una invitación por parte de la magistrada presidenta Roxana García Moreno para integrarme a su equipo de trabajo. Pues yo estaba inmerso en la materia de litigio, pero al recibir esa invitación, pues evidentemente me puse muy feliz, me congratulé y acepté la invitación de la magistrada Roxana García Moreno para formar parte de su equipo. Eso fue en diciembre de 2020. Regresé como apoyo jurídico de la ponencia de la magistrada, posteriormente como secretario de Estudio y Cuenta. Después la magistrada Roxana García Moreno es nombrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y me invita a formar parte de la Secretaría General. Entonces me propone la magistrada presidenta como secretario general, el Pleno aprueba esa propuesta y me desempeñé durante aproximadamente un año como secretario general del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua hasta el 15 de diciembre de 2022, porque el 16 de diciembre de 2022, ante la falta de una magistratura integrante del Pleno, eh, conforme a lo que establece el reglamento interior del Tribunal Estatal Electoral, el secretario general sube a integrar el pleno cuando hay una vacante, ¿no? Entonces, pues de esa manera es como yo llegué y actualmente todavía sigo ejerciendo funciones
de magistrado del Tribunal Electoral de Chihuahua. Ya tengo un poco más de 6 meses ejerciendo esta honrosa función y créanme que cuando veía yo esa posibilidad, pues me puse muy contento, ¿no? Dije, pues aunque sea 15 minutos, no sé cuánto tiempo vaya a durar ejerciendo la función de la magistratura electoral, pero aunque sea 15 minutos yo era feliz, ya tengo poco más de 6 meses y bueno, pues esperando a que el Senado de la República designe una magistratura, la magistratura faltante aquí en el Tribunal Electoral de Chihuahua. Mientras tanto, pues yo he tratado de poner todas mis capacidades, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación para desempeñar esta loable función de la magistratura electoral lo mejor posible. Esa es la manera muy rápida en que pues, un servidor de todas y todos ustedes llegó a este cargo, ¿no? De magistrado en funciones del Tribunal Estatal Electoral. Esta institución es una institución a la que yo quiero mucho, es una institución de la que he formado parte en 2 etapas y que me ha permitido crecer profesionalmente, desenvolverme profesionalmente y bueno, que yo siento que le debo muchísimo. Le debo muchísimo porque me ha acogido y me ha permitido ser el profesionista que soy en la actualidad. Creo que le agarramos cariño a las instituciones y eso es algo que a mí en lo particular me pasó. Les voy a platicar ahora pues de algunas experiencias, no solo como magistrado, porque como magistrado pues tengo en realidad poco tiempo, 6 meses, pero les voy a platicar algunas experiencias a lo largo pues de mi trayectoria aquí en el Tribunal Electoral de Chihuahua. Sin duda, uno de los retos pues más importantes fue la elección de la gubernatura pasada. En el proceso electoral de 2020-2021, el anterior, se impugnó en el Tribunal Electoral de Chihuahua la elección de la gubernatura. El expediente fue el GIN 272 de 2021 y sus acumulados. Entonces, yo en esa época era secretario de estudio y cuenta de la ponencia de la magistrada Roxana García Moreno. Acababa de pasar la jornada electoral, estábamos en plena efervescencia, ¿no? De las impugnaciones, de los juicios de inconformidad acá en el estado de Chihuahua. Y resulta que un buen día me habla la magistrada Roxana García, muy contenta, y me dice, oye Gabriel, fíjate que pues me acaba de informar el entonces magistrado presidente que por cuestión de turno nos toca proyectar la elección, la impugnación de la elección de la gobernatura. Y bueno, pues quiero que sepas que quiero que tú seas el instructor, el que se encargue de coordinar los trabajos para la elaboración de ese proyecto. La magistrada estaba muy contenta, pues yo estaba muy preocupado porque era una responsabilidad, me cayó casi que, pues no sé si como un balde de agua fría, pero porque teníamos también trabajo pendiente, ¿verdad? De proyectar. Yo estaba proyectando en ese entonces otras sentencias. Entonces, ella, le repito, pues me habló muy, muy contenta y yo terminé con la llamada bastante preocupado. Dije, ya no voy a dormir en algunos días, pero asumimos el reto con mucha responsabilidad. Y la verdad de las cosas es que contábamos con un gran equipo de trabajo en la ponencia de la magistrada Roxana y también algunas otras ponencias nos ofrecieron apoyo para la elaboración de este proyecto, porque en esta impugnación se estaban controvirtiendo muchas casillas. Estábamos hablando de más de 1,000 casillas por una causal de nulidad de votación, que era la de error y dolo, y otras tantas por otra causal, que era la indebida integración de las mesas receptoras de la votación. Además de esas 2 causales de nulidad, pues había otras 11
no causales de nulidad, sino otros 11 agravios, pues que tenían que ver con distintos temas como el indebido uso de recursos públicos de la candidata que había resultado ganadora, también intervención de servidores públicos en su campaña, violación al periodo de veda, los 3 días antes de la jornada electoral. También se inconformaron sobre la violación del principio de laicidad. Decían que pues, algunos ministros de culto habían influido en la elección de la gobernatura del estado, financiamiento ilegal de la candidatura, violación a los principios de legalidad, de seguridad jurídica, el rebase de topes de gastos de campaña y bueno, pues otros agravios que pues también tenían que estudiarse de manera exhaustiva. Afortunadamente, pues conformamos un gran equipo de trabajo para sacar adelante este proyecto, ¿no? De la gobernatura del estado de Chihuahua. En ese equipo de trabajo se revisaron, por ponerles, para más o menos ejemplificar, más de 6,400 documentos electorales. Imagínense ustedes, sin nada más contarlos, ¿no? Pero verificar 6,000, más de 6,400 documentos electorales entre actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, constancias de clausura. Fue una labor titánica. Estos más de 6,400 documentos electorales se encontraban en 78 expedientes, entre los expedientes principales que se acumularon por la impugnación de la gubernatura y los expedientes o cuadernillos auxiliares y de pruebas que se generaron de estos principales eran 78. Entonces, pues imagínense, ¿no? Fue una labor verdaderamente titánica. El Tribunal Electoral de Chihuahua siempre a lo largo de los años se ha caracterizado por contar con un personal suficientemente capacitado para afrontar los retos, ¿no? Que derivan de los procesos electorales. Y pues la integración y el equipo de trabajo que se tuvo en el proceso electoral pasado no fue la excepción. Armamos grupos de trabajo, dividimos el estudio de los agravios. A mí me tocó coordinar este trabajo, pero también proyectar algunos de los agravios, ¿no? Que eran en total, si mal no recuerdo, 13 agravios que se estaban estudiando. Yo proyecté algunos de estos y además me tocó la supervisión de los demás. Entonces, pues fue un ejercicio muy, al final del día, muy reconfortable. Lo elaboramos con mucho empeño, con mucha dedicación, sacrificando pues tiempo de familia, sacrificando tiempo personal y dedicando este tiempo prácticamente a la función jurisdiccional electoral, pero con resultados muy positivos. Terminamos modificando el acta de cómputo, los resultados obtenidos, porque se anularon algunas casillas, un porcentaje mínimo el que se anuló, y esta resolución se planteó, se puso a consideración del Pleno del Tribunal Electoral de Chihuahua. El Pleno la vota por unanimidad de votos. Entonces, pues de entrada, esto refrendaba el trabajo que se hizo sobre esta impugnación. Y además, se controvirtió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Sala Superior nos confirma la resolución del Tribunal Electoral de Chihuahua. Pues este día fue muy feliz, fue muy satisfactorio para un servidor, precisamente por el arduo trabajo que se realizó. Fue uno de los asuntos que les platico que pues más trabajo, más esfuerzo y más dedicación eh, pues sí, nos hizo pues que le dedicáramos, ¿no? En el proceso electoral pasado. Otro asunto que les quiero platicar fue el de
la asignación de regidurías de representación proporcional aquí en el estado de Chihuahua. Este asunto también fue muy importante porque el estado de Chihuahua es, si mal no recuerdo, el único en el cual la elección de la sindicatura se lleva en boleta separada. En Chihuahua nosotros tenemos 67 municipios, por tanto, 67 ayuntamientos, 67 elecciones de ayuntamientos y 67 también elecciones de la sindicatura. En otros estados, la sindicatura se encuentra dentro de la elección de miembros del ayuntamiento, ¿no? Eh, se postulan de manera conjunta con la respectiva planilla. Aquí en el estado de Chihuahua, repito, es de manera diferenciada. Y esto tiene particular importancia porque una vez que se llevó a cabo la elección de las 67 planillas a miembros de los ayuntamientos, pues ya tocaba el turno de asignar las regidurías de representación proporcional. Las regidurías de mayoría relativa, bueno, pues que habían ganado con la planilla, pues esas ya tenían su respectiva constancia de mayoría y validez, ¿no? Y bueno, pues ya estaban listas para tomar protesta del ejercicio del cargo. Pero ahora venía la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional. Aquí, como preámbulo, les comento que tanto la Constitución Federal como la Constitución local y la ley electoral del Estado establecen que la sindicatura forma parte integrante de los ayuntamientos. Así lo dicen estos cuerpos normativos. Sin embargo, cuando se asignaban regidurías de representación proporcional, había criterios encontrados por parte de las magistraturas que integraban el pleno del Tribunal Electoral de Chihuahua. Estos criterios eran los siguientes. 3 magistraturas, porque antes el Tribunal Electoral de Chihuahua se conformaba por 5 integrantes, ahora se conforma por 3, pero 3 de las 5 magistraturas consideraban que no se debía de tomar en cuenta a el género o sexo de la sindicatura para asignar regidurías de representación proporcional. El argumento central, había varios, ¿verdad? Pero el argumento central era que estos se elegían de manera separada. Una era la elección de las planillas a miembros de los ayuntamientos, otra era la elección de las sindicaturas. Además, que la sindicatura pues no tenía derecho a voto en el cabildo, ¿no? Y bueno, pues otros argumentos. Por tanto, decían estas 3 magistraturas que el sexo de la sindicatura no debía de influir al momento de asignar regidurías de representación proporcional y verificar el cumplimiento del principio de paridad. 2 de las otras magistraturas, una de ellas precisamente la magistrada Roxana García Moreno, estimaban que sí se debía de tomar en cuenta el sexo de la sindicatura al momento de verificar el principio de paridad en la asignación de regidurías por representación proporcional. Esto era particularmente importante. ¿Por qué? Porque si el sexo de la sindicatura era hombre y se tomaba en cuenta, entonces, pues las mujeres regidoras iban a tener un espacio adicional. Si no se tomaba en cuenta, entonces iban a tener un espacio menos, ¿no? En la integración del cabildo. Aquí la postura de la magistrada Roxana García, que un servidor compartía y comparto al final de cuentas, pues era que para garantizar una paridad real en la integración de todo el cabildo, pues claro que se debería de tomar en cuenta el sexo de la regiduría, ¿no?
porque al final de cuentas, pues el cabildo se integraba con el presidente o presidenta municipal, el síndico o síndica y las regidoras y regidores, perdón, que determinara el código administrativo dependiendo del municipio que se tratara. Y solamente de esa manera, tomando en consideración la integración total de todo el cabildo, pues era como se podía verificar una auténtica paridad. El asunto se resuelve aquí en el Tribunal Electoral de Chihuahua por mayoría de votos. Queda el asunto 3 votos a 2. Se tiene que elaborar un voto particular por parte de la magistrada Roxana García Moreno, que ese voto particular también apoyé en su elaboración, y de otro magistrado que estaba a favor también de este criterio. Y bueno, pues así se resolvieron varios asuntos en los que se impugnaban la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Afortunadamente, estos asuntos, algunos de ellos, se impugnaron y llegaron a la jurisdicción de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Guadalajara resuelve estos asuntos. Si mal no recuerdo, fue el JDC 888 y su acumulado 889 de 2021. Y la Sala Regional Guadalajara, pues revoca la resolución del Tribunal Electoral de Chihuahua, porque para criterio de este tribunal, de la Sala Regional, pues sí se debió haber tomado en cuenta el sexo de la sindicatura al momento de asignar regidurías por el principio de representación proporcional para verificar el cumplimiento del principio de paridad en la integración del ayuntamiento. Entonces, pues fue un criterio importante, un criterio que se sostenía desde la ponencia de la magistrada Roxana García Moreno, ahora presidenta de este órgano jurisdiccional local, y que pues también vino a darle certeza, ¿no?, de la manera en cómo se deben hacer este tipo de asignaciones. Ahora, en el proceso electoral que tenemos en puerta, proceso electoral 2023-2024, que inicia este próximo mes de octubre, aquí en el estado de Chihuahua, pues ya tenemos esa definición de cómo deben de hacerse estas asignaciones de regidurías por el principio de representación proporcional. Esos fueron el asunto de la gubernatura, impugnación de la gubernatura del estado de Chihuahua, la pasada, y este asunto de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional y el cumplimiento en consecuencia del principio de paridad, pues fueron asuntos emblemáticos. Digo, no quiero decir que los otros asuntos que hayamos proyectado o en los que hayamos intervenido no sean importantes, pero sí considero que por los temas, por el volumen del trabajo y por la importancia de lo que se resolvía, pues son de los más emblemáticos que me tocó intervenir como secretario de Estudio y Cuenta. Ahora voy a platicarles de un par de asuntos que ya me tocó proyectar y resolver, ya no como secretario de Estudio y Cuenta, sino como magistrado en funciones del Tribunal Estatal Electoral. Ahorita, pues no estamos propiamente en época electoral. Como les comentaba, yo integré el pleno del tribunal a partir del 16 de diciembre del año pasado. Tengo un poco más de 6 meses. Entonces, pues nos ha tocado proyectar algunos asuntos, pues de los cuales quisiera platicarles algunos de los que considero más importantes. El primero de ellos fue el JDC 21 de 2023. Este asunto estuvo pues, muy bonito, muy importante, porque la parte actora
se trataba de una persona que padecía de discapacidad visual. Fue una persona que impugnó una presunta omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de Chihuahua y una presunta también omisión reglamentaria por parte del Instituto Estatal Electoral, del OPLE local, con relación a que había una omisión en el establecimiento de acciones afirmativas para la protección y tutela de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Recordemos que ella era una persona que se autoadscribió con discapacidad visual. Además, esta parte actora presentó una credencial que la distinguía como una persona con discapacidad visual. Entonces, pues no hubo duda, pues la ponencia a mi cargo tuvo como cierta su autoadscripción de buena fe, además tomando en consideración la copia de esta credencial como perteneciente a este grupo en situación de vulnerabilidad que son las personas con discapacidad. La ponencia a mi cargo estimó en el estudio de fondo de esta sentencia que tanto la Constitución Federal como las convenciones internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad estipulaban que el Estado mexicano tenía y tiene más bien el deber de garantizar que las personas con discapacidad accedan y participen en la vida democrática del Estado. Y bueno, en el estado de Chihuahua, a la fecha en que se emitió esta sentencia, no existía normatividad que asegurara el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, específicamente para tener representación tanto en el Congreso del Estado como en los ayuntamientos. Otro aspecto que recuerdo fue importante para el estudio del caso es que se utilizó el manual sobre justicia y personas con discapacidad que fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que como les comenté, pues la parte actora era una mujer con discapacidad visual. También se utilizó el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por este mismo alto tribunal, ¿no? Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al resolver este asunto, el Tribunal Electoral de Chihuahua consideró fundados los agravios esgrimidos por la parte actora respecto de que las autoridades responsables, Congreso del Estado y el Instituto Estatal Electoral, pues no habían implementado las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad. Para con ello, pues estar eliminando estas barreras de discriminación que ha sufrido este grupo en situación de vulnerabilidad y empezar a construir pues una igualdad sustantiva de este grupo y las demás personas. Entonces, en la sentencia se consideró la existencia tanto de la omisión legislativa del Congreso local para legislar, como también la omisión reglamentaria por parte del Instituto Estatal Electoral para que, en caso de que no existiera una normatividad que garantizara el ejercicio pleno de estos derechos, pues procediera a dictar lineamientos tendientes a establecer acciones afirmativas para estos efectos. Esta sentencia se elabora una versión de fácil lectura y a mí me gustó mucho porque por primera vez en más de 25 años de historia desde la creación de este Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, se emitió una versión distinta a la versión tradicional. Es decir, se dicta la sentencia por parte del Pleno en una versión tradicional por escrito, pero también se dicta la sentencia, la versión de fácil lectura de la sentencia en escritura braille y además de forma completa
en formato de audio. Esto permitió que la parte actora pues utilizara otros sentidos, porque recordemos que era una persona con discapacidad visual, no podía hacer uso de la vista para enterarse del alcance y efectos de la resolución. Entonces, a través de otros sentidos, como lo es el tacto, a través de la escritura braille, y como lo es el oído, a través de la versión en audio, pues la parte actora pudo conocer el alcance y efectos de esta resolución. Miren, no sé, aquí tengo no sé si se vea en la cámara, pero esta es la versión en braille de la sentencia, de la versión de fácil lectura de la sentencia que dictó el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y que se le notificó a la parte actora. Y la versión en audio la pueden encontrar en la página del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Ahí en la pestaña de expedientes viene también un link que facilita escuchar la versión en audio. Esto a mí me pareció pues muy importante porque al final de cuentas el derecho de acceso a la justicia pues debe de ser para todas y para todos, independientemente de si existe alguna persona que tiene algún factor interno o externo, como pudiera ser una discapacidad. El artículo 17 constitucional, al regular este derecho, pues lo hace para todos y todas las personas. De esta manera, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua impartió una justicia inclusiva, una justicia incluyente. Y pues tenemos este reto para que en futuras sentencias que dictemos, si vemos que existe alguna persona en una situación particular que requiera de un formato especial de sentencia, pues ya tenemos el compromiso de hacer las traducciones respectivas. Yo quedé muy contento con esta sentencia que se proyectó por parte de la ponencia a mi cargo y que fue aprobada por unanimidad de votos del Pleno, de los integrantes del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Les platico también de otro asunto, pues similar a este que les acabo de comentar, porque en este caso tenemos que la persona actora era una persona perteneciente a la comunidad Pima, que es una comunidad indígena dentro del estado de Chihuahua. Y fueron asuntos algo similares. Esta persona integrante de la comunidad Pima se quejó de una omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de Chihuahua y una omisión reglamentaria por parte del Instituto Estatal Electoral, el OPLE local, porque a su dicho no existía normatividad ni acciones afirmativas que protegieran a este grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que son los indígenas del estado de Chihuahua, sobre todo para que pudieran ejercer de una manera completa sus derechos políticos y electorales, precisamente el ejercicio del derecho a ser votado, en este caso, en el expediente, como candidato independiente a cargos de elección popular para integrar el Congreso local y los ayuntamientos que conforman los municipios del estado de Chihuahua. Se quejaba específicamente de que la ley electoral del estado pues establecía algunos requisitos que para esta comunidad eran muy difíciles de cumplir, como por ejemplo la apertura de una cuenta bancaria, ¿no? Para poder postularse como candidato independiente, la constitución de una asociación civil, el darla de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, entre otros, ¿verdad? Requisitos que pues ya han sido declarados constitucionales, pero en esta sentencia, pues lo que se determinó, grosso modo, fue que el Instituto Estatal Electoral
Si el Congreso del Estado no lo hacía mediante normas, el Instituto Estatal Electoral debía de implementar acciones afirmativas que facilitaran que estas comunidades indígenas cumplieran con estos requisitos, es decir, no que los eximieran de su cumplimiento, pero sí el facilitarles pues el acatamiento del mismo. ¿Cómo? Bueno, pues celebrando convenios, por ejemplo, con el Colegio de Notarios, con el Registro Público de la Propiedad, con la Comisión Nacional Bancaria, precisamente para que estos requisitos que les comentaba fueran cumplidos de una manera más fácil, asistirlos con una persona que los ayudara al trámite para alcanzar estos requisitos, etcétera, ¿verdad? Pero aquí también lo importante de esta sentencia es que también por primera vez en más de 25 años de historia del Tribunal Estatal Electoral se ordenó su traducción al dialecto Pima. Y no solamente al dialecto Pima, sino que por ser la comunidad Pima parte de la comunidad indígena o de los sectores indígenas de nuestro estado, también lo extendimos para los rarámuris y para el guajiró. Entonces, pues de esta manera tradujimos esta sentencia, o se ordenó pues la traducción de esta sentencia en estos 3 dialectos y se ordenó su difusión amplia en el estado de Chihuahua para que todos los miembros integrantes de estas comunidades pudieran tener conocimiento del alcance y de los efectos que tuvo esta sentencia en el estado de Chihuahua. Pues fueron 2 sentencias que me tocó proyectar, fueron 2 sentencias de las cuales pues me quedé muy contento y pues que quería compartirlas en este espacio que me tuvieron, que tuve el honor de ser invitado para platicar sobre estas experiencias jurisdiccionales. ¿Qué viene? ¿Cuáles son los retos que tenemos como Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua? Bueno, pues sin duda, el reto que tenemos ya en puerta es sacar adelante de una manera correcta las impugnaciones que se presenten en el proceso electoral local de 2023-2024. En este proceso electoral se van a elegir 67 miembros de ayuntamientos, 67 sindicaturas, 22 diputaciones de mayoría relativa y 11 diputaciones de representación proporcional. Como ustedes pueden ver, pues son muchos cargos de elección popular y bueno, pues también las respectivas regidurías, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional de cada una de las planillas a miembros del ayuntamiento. Son muchas elecciones y tenemos el compromiso con la ciudadanía, pues de sacarlas adelante. Otro reto es la participación ciudadana. Vamos a tener empatado el proceso electoral local con el proceso electoral federal. Entonces, pues el Tribunal Electoral, desde nuestra trinchera, tenemos que incentivar la participación ciudadana. ¿Y cómo la podemos incentivar? Pues dando certeza a la ciudadanía de que su voto será respetado, porque luego hay quienes piensan que, pues es que un voto y luego todavía voy y voto y lo anulan, o voy y voto y un voto que puede influir. Bueno, pues un voto puede influir muchísimo. Entonces, dar certeza de que el sentido del voto de cada persona ciudadana va a ser respetado a cabalidad. También, pues el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Ahorita hablaba de este derecho de acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad, específicamente de las personas con discapacidad, hablé, y de las comunidades indígenas, pero no solamente de ellas, ¿verdad? Tenemos otros grupos en situación de vulnerabilidad. Las mujeres, por ejemplo, la comunidad LGBTQ+, también tenemos que defender los derechos político-electorales de estos grupos en situación de vulnerabilidad, los migrantes, los
afro-mexicanos y mexicanas, etcétera, ¿verdad? También una de las políticas que se pretende implementar y ha sido pues una política que la magistrada presidenta Roxana García Moreno tiene pues desde hace mucho tiempo con este proyecto, es el juicio en línea. En el estado de Chihuahua, ustedes saben, pues nuestro estado es el estado más grande de la República Mexicana desde el punto de vista territorial. Entonces, tenemos comunidades y municipios muy alejados de la capital del estado y alejados no solamente por distancia, sino por situaciones de sierra, de montañas. Tenemos comunidades verdaderamente alejadas. Entonces, uno de los proyectos que se tienen es precisamente la implementación del juicio en línea, con el propósito de acercar la justicia electoral a todos y todas las personas que habitan el territorio de la República, perdón, del territorio del Estado. Es un reto muy importante que ya estamos por implementar en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Por supuesto, pues también la capacitación del personal. Contamos ya actualmente con profesionistas capacitados en las 3 ponencias que integran este tribunal, pero pues tenemos que reforzar esta capacitación. Tenemos que hacer que nuestro equipo de trabajo se capacite, por ejemplo, en el estudio de la reforma electoral. Ahorita, antes de iniciar con la plática, les comentaba que el día de ayer el Congreso del Estado de Chihuahua reformó la ley electoral del Estado. Y hay algunos temas, bueno, los estamos estudiando, fue apenas el día de ayer, pero hay algunos temas que son importantes, ¿no? Viene ahí alguna modificación en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, también en la postulación de diputaciones por mayoría relativa, con algunos bloques de competitividad que se establecieron en la reforma. También aquí la manera en que se van a asignar regidurías por el principio de representación proporcional. Parece que ahora las listas no van a ser por planillas, sino van a ser por partido. Bueno, no me quiero adelantar mucho de esta reforma que pues apenas, pues incluso que todavía no entra en vigor, apenas se aprobó el decreto el día de ayer y pues es inminente su entrada en vigor mediante la publicación de la misma en el periódico oficial del Estado. Pero bueno, pues es un reto. Tenemos que capacitar a nuestro personal con estas reformas a la ley electoral del Estado, ¿no? También en materia de violencia política contra la mujer por razón de género, las nulidades en materia electoral que, pues después de la jornada electoral son pan de todos los días, ¿no? La nulidad de votos y la nulidad de elecciones con sus respectivas causales de cada uno. También reforzar la manera en que las y los secretarios auxiliares y de estudio y cuenta, pues redactan las sentencias, clasifican los agravios, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro tema que nos causó, que también es un reto para el próximo proceso electoral y que ya lo tuvimos en el proceso electoral inmediato anterior, es el tema de las denuncias que se presentan por infracciones y que se pretenden acreditar por medio de redes sociales, ¿no? O sea, cuando en redes sociales hay promoción personalizada de algún servidor público, cuando por medio de redes sociales hay actos anticipados de precampaña o de campaña, y la dificultad que tenemos como tribunal electoral para poder solicitar información a estas redes sociales. Por ponerles un ejemplo, a Facebook. Se hace un requerimiento a Facebook por parte de, ya sea de la autoridad sustanciadora, que es el Instituto Estatal Electoral, o incluso por parte del tribunal en algunos casos, y estas solicitudes o requerimientos de información tardan meses, y muchas veces cuando llegan, pues no sirven porque no contienen la información que se necesita para tener por acreditada un hecho que pudiera configurar una infracción.
Entonces, pues bueno, y no solamente por el tema de las infracciones, sino también por el tema de la autoría, ¿verdad? Es en algunas ocasiones difícil a través de redes sociales el poder establecer, poder determinar y acreditar fehacientemente la autoría de ciertas publicaciones. Sin duda, es un reto que tendremos en el próximo proceso electoral local. Y bueno, pues todo esto, todos estos retos, todo esto que les estoy platicando, debe de concluir necesariamente para que verdaderamente el Tribunal Electoral de Chihuahua sea una institución cuya función se justifique ante la ciudadanía, pues debe de concluir en paz social. Al final de cuentas, para eso estamos como Tribunal Electoral, para generar, paz social, para que las personas que acudan, personas o actores políticos que acudan ante nosotros, tengan la certeza de que cuentan con un tribunal imparcial, que cuentan con un tribunal capacitado, que cuentan con un tribunal que va a darle certeza a las elecciones y que esto va a traer paz social. Definitivamente esa tiene que ser nuestra razón de ser. Pues ahora sí que por mi parte sería todo. Espero no haber hablado muy rápido. Espero haber sido lo suficientemente claro en las ideas que traté de exponerles el día de hoy. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias a todas, a todos por su atención, por su tiempo y sobre todo, pues muchas gracias a la Escuela Judicial Electoral, a través de mi querido amigo Ramón, a través de su directora Gabriela Rubalcaba y por supuesto, pues a las magistraturas integrantes de la Sala Superior, en especial a su presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, por esta invitación. Fue un honor para mí compartir algunas experiencias y algunas palabras con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Quedo a la orden. Muchas gracias, mi querido Gabriel. Definitivamente hiciste un recorrido muy interesante. Yo quisiera destacar al principio tu enorme trayectoria que tienes al interior del Tribunal Electoral y quisiera también comentar bueno, pues este proceso en el cual pues seguramente estás tú participando para la designación de la magistratura del Tribunal Estatal Electoral, pues ojalá recaiga en tu persona, porque pues obviamente se necesita pues la participación y se necesita que en espacios de este calado, pues esté gente que ya haya tenido una trayectoria como la que tú tienes, que haya pasado por todas las instancias que se requieren. Y una parte importante, pues, es el diseño normativo que tiene el Tribunal Estatal en Chihuahua, a diferencia de otros estados en los cuales, pues, hay estados, lastimosamente, omito mencionar los nombres, en los cuales, pues, está funcionando nada más un magistrado, una magistrada, y ese concepto de órgano colegiado, ese concepto de tomar decisiones colegiadas que impactan en los temas de los derechos políticos electorales, en los temas de derechos humanos de la ciudadanía, pues obviamente no salen de la manera más airosa que pudiese ser. Pero yo me quisiera, primero, o sea, tengo algunas preguntas, quisiera solamente empezar con tu vasta trayectoria que tienes. ¿Tú qué le sugerirías a las secretarias y secretarios de estudio y cuenta de sala regional y de sala superior? Concretamente, dos cosas. De los tribunales locales, ¿sí? ¿Qué es el aspecto importante en donde debiesen analizar o desmenuzar las resoluciones que emiten los tribunales locales? Y también desde tu perspectiva, ¿sí? En el caso de Chihuahua, ¿qué aspectos son los que identifican o se identifica Chihuahua a diferencia de otros estados, sí, que se deben de tomar atención en ese sentido?
Muchas gracias. Estaba aquí anotando, tomando nota, mi querido Ramón. Muchas gracias por tus palabras. Antes que nada, pues hasta cierto punto inmerecidas. Te comento que en esta ocasión un servidor no pudo participar para integrar una magistratura del Tribunal Estatal Electoral, ya que la convocatoria que expidió el Senado de la República fue para puras mujeres. Esto precisamente porque a lo largo de la historia del Tribunal Estatal Electoral, el Pleno nunca se ha integrado por una mayoría de mujeres. Siempre ha estado integrado o por puros hombres o bien que el género mayoritario ha sido siempre hombres. Nunca ha habido mayoría mujeres. Entonces, esta situación fue tomada en cuenta por el Senado de la República, expide la convocatoria exclusiva para puras mujeres y bueno, pues no me fue posible participar en esta ocasión. Espero poderlo hacer en un futuro. Sería un sueño, ¿no? Tener una magistratura ya como, pues no una magistratura en funciones, sino desempeñar ya una magistratura electa y designada por parte del Senado de la República. Sin embargo, actualmente ahorita, si mal no recuerdo, son 14 extraordinarias mujeres las que están participando para formar parte del Pleno del Tribunal Estatal Electoral, para ser designadas en la magistratura faltante, todas ellas con una amplia trayectoria y que estoy seguro que la que llegue en el momento en que el Senado lo determine, estoy seguro que hará un excelente trabajo aquí en el Tribunal Estatal Electoral. Respecto a tu pregunta, pues yo creo que se pueden contestar de manera conjunta. ¿Qué aspectos importantes considero que deberían de tomar en cuenta las secretarias y secretarios de estudio y cuenta de la Sala Guadalajara y Sala Superior, bueno, Sala Guadalajara porque es la circunscripción a la que pertenecemos, al momento de dictar o de proyectar sentencias donde se impugnen las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y aspectos que deben de identificar también respecto pues, algunas cuestiones particulares del Estado? Bueno, pues definitivamente creo que una de las cuestiones que se debe de tomar en cuenta, pues es la geografía electoral que tiene nuestro Estado. En ocasiones, pues se dictan sentencias y de aquí la importancia, ¿no? De los tribunales electorales locales, porque luego vimos cómo pues, hubo una propuesta, el llamado Plan A, ¿no? Que pretendía la desaparición de los tribunales electorales de las entidades federativas y federalizar o hacer pues que puras instancias federales conocieran de las impugnaciones en materia electoral. Yo definitivamente creo que los tribunales electorales de las entidades federativas hacemos un trabajo de suma importancia, ¿no? El estimar que no somos importantes, porque al final de cuentas llegan todas las impugnaciones importantes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sería tanto como decir que los tribunales superiores de justicia que resuelven en materia civil, mercantil, familiar, penal, pues no son importantes porque al final de cuentas todo lo resuelven los tribunales colegiados en las sentencias de amparo. Digo, a lo mejor la comparación, creo yo que pues llegaríamos a ese absurdo, ¿no? Y pues es evidente que no es así. Esto incluso lo podemos corroborar porque en la elección pasada, en el proceso electoral pasado, el Tribunal Electoral de Chihuahua resolvió, si mal no recuerdo, 549 asuntos, de los cuales únicamente se impugnaron 110. Quiere decir que, bueno, no soy muy bueno para las matemáticas, a ver si no me equivoco, pero que 439, 449 asuntos, los justiciables se quedaron conformes con la resolución del tribunal local. Tan se quedaron conformes que no la impugnaron. Y de esas 110 impugnaciones, únicamente se nos revocó 9, lo que hace que
si nada más nos revocaron 9 de 549, tengamos un promedio de efectividad, o un porcentaje más que promedio, un porcentaje de efectividad de más del 98%. Espero no haberme equivocado en las matemáticas porque no soy muy bueno para ello, pero bueno, la idea que quería expresar es que el trabajo que hacemos los tribunales electorales locales de todo el país, no solamente el de Chihuahua, es de suma importancia, y no todos los asuntos, es más, son menos, cerca de un 20% son los que se impugnan y llegan a las instancias federales, la sala regional, en este caso de Chihuahua, Guadalajara, o bien sala superior, dependiendo de la competencia que por materia se tenga, dependiendo del asunto de qué se trata. Entonces, ¿qué le recomendaría a los secretarios de estudio y cuenta? Bueno, pues que analizaran las circunstancias particulares de cada caso. Esto, pues, puede ser difícil, ¿no? Porque ellos únicamente conocen un expediente que les llega una vez que se remite con la respectiva impugnación, pero muchas veces no conocen el contexto o el ambiente, las circunstancias, pues, que dieron origen a esas impugnaciones. Sin duda alguna, se debe de tener ese conocimiento de esos factores para poder entender de una mejor manera el por qué los tribunales electorales, obviamente dentro del marco de la legalidad y de la constitucionalidad, resolvimos o se resuelven en un determinado sentido o en otro, porque muchas veces falta ese tacto, ¿no? Que entiendo que al tener un expediente nada más en papel, en ocasiones es difícil de conocer ese contexto, que puede ser desde el contexto político, desde el contexto territorial, desde el contexto poblacional, y bueno, pues otros factores que de alguna manera pueden influir para el sentido de una sentencia, repito, siempre dentro del marco legal y constitucional. El tema de usos y costumbres. Chihuahua es un estado muy rico en la cuestión de comunidades indígenas, ¿sí? Y obviamente pues ha hecho a nivel nacional aportaciones importantes en ese sentido. ¿Qué asunto le ha tocado resolver al Tribunal Electoral del Estado, o al Tribunal Estatal, perdón, electoral, al respecto, y cuál es el escenario que tú prevés en este tema indígena? Claro, mira, en la elección pasada tuvimos algunos asuntos precisamente sobre este tema, ¿no? No concretamente de usos y costumbres indígenas, pero sí de la manera en que este grupo en situación de vulnerabilidad puede, sus integrantes, llegar a formar parte de órganos de decisión o postularse para cargos de elección popular. En el proceso electoral pasado, como tú bien dices, aquí en el estado de Chihuahua contamos con 4 comunidades indígenas, y en el estado de Chihuahua, el proceso electoral pasado, tuvimos algunos asuntos al respecto. ¿Por qué? Porque el Instituto Estatal Electoral dictó medidas, acciones afirmativas que garantizaran el acceso de este grupo, de integrantes de este grupo, a cargos de elección popular. Específicamente, un distrito de mayoría relativa de los 22 que conforman la división distrital local en el estado, fue designado para la postulación de una persona perteneciente a la comunidad indígena. Fue precisamente el distrito 22. Y además, hubo también otra acción afirmativa en la que se dijo, a ver si la recuerdo bien, que en aquellos municipios en donde tuvieran más del 50% de integrantes de la población indígena, se les tenía que postular en las planillas de miembros de los ayuntamientos al menos 2 regidurías de personas pertenecientes a esta comunidad o a estas comunidades indígenas. Entonces, pues esto en el papel se ve muy fácil de cumplir, pero ya en la práctica no fue así. Tuvimos algunos asuntos
en donde impugnaban precisamente la postulación de candidaturas, por ejemplo, a la diputación por el Distrito 22, porque decían que las personas que estaban postulando a algunos partidos políticos, pues en realidad no pertenecían a la comunidad indígena, aunque se adscribían a estas comunidades y aunque en algunos casos presentaban una carta o un escrito de un gobernador o gobernadora indígena que los consideraba como parte de esta comunidad. Entonces, pues también es un reto, ¿no? Definitivamente es un reto porque aquí no basta el simple hecho de que te autoadscribas, la autoadscripción simple, ¿no? Que te autoadscribas como perteneciente a la comunidad, a una comunidad indígena para que se te postule, sino que en verdad lo que se requiere desde una perspectiva, desde mi criterio, es una autoadscripción calificada, ¿no? Una autoadscripción en donde en verdad miembros de la comunidad indígena te consideren parte de ella. Y bueno, pues aquí ya estaremos en una cuestión probatoria de si presentas él o los documentos que sean suficientes para acreditar esa autoadscripción calificada. Y si te impugnan, pues que también las pruebas que se presenten para desvirtuar esos documentos, pues sean suficientes o no para desvirtuar esa autoadscripción calificada. Entonces tuvimos esos asuntos, ¿no? Ese tipo de impugnaciones. Lo mismo en las regidurías, en algunos casos se tienen que postular 2 regidores por planilla, en otros casos nomás 1 por planilla, pero aquí lo más importante, estimado Ramón, es que se implementen estas acciones afirmativas y no solo que se implementen para este grupo en situación de vulnerabilidad. Yo creo, de hecho no creo, es necesario que este tipo de acciones afirmativas se implementen para otros grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad, como lo son las personas pertenecientes a la diversidad sexual, como lo son las personas que se autoadscriban como migrantes, como afro-mexicanas, etcétera, ¿verdad? Mujeres, obviamente, garantizar la paridad en los cargos de elección popular en el Estado. Yo creo que es un reto muy importante, pero que tenemos que cumplir nosotros y hacer cumplir como Tribunal Estatal Electoral. Muy interesante esto que comentas, mi querido Gabriel, porque pues obviamente estas actividades que se tienen que llevar a cabo por parte de los órganos jurisdiccionales locales, pues tienen que revisarse y tienen que analizar también la diversidad que tiene. Chihuahua, por cierto, también pues es uno de los pocos estados de la República que también tiene diversidad de algunos otros grupos que no necesariamente son indígenas, pero que tienen una influencia, una ascendencia muy específica. Hay comunidades muy específicas en el estado de Chihuahua, pues que también pues ameritan atención. Está también en boga a nivel nacional sobre la situación de las personas en situación de calle, también las personas en situación también de pobreza. Entonces, en fin, o sea, es un reto muy interesante. Y me preguntan en redes, porque llamó mucho la atención la cuestión de la reforma que pasa en Chihuahua. Tú recuerdas que en el artículo 105 constitucional, pues especifica que 90 días previos al inicio del proceso electoral, no se pueden hacer modificaciones sustanciales a la norma electoral. ¿Qué me puedes decir de eso? Están en la frontera, el Congreso llegó a la frontera en ese tiempo, no ha sido publicado, por lo tanto la ley no obliga en ese sentido. ¿Cómo está la situación en ese sentido ahí en Chihuahua? Con mucho gusto, estimado Ramón. Sí, efectivamente, como lo comentaba ahorita, el día de ayer el Congreso del Estado aprobó una reforma a la ley electoral del Estado. Como tú bien lo indicas, el artículo 105 de nuestra Constitución Federal establece que todas las reformas, modificaciones sustanciales a las normas electorales, pues deben de entrar en vigor
antes de los 90 días del inicio del proceso electoral. Yo creo que estamos definitivamente en la frontera. Creo que estamos a tiempo, porque el proceso electoral en el estado de Chihuahua inicia el 1 de octubre, el 1 de octubre de este año. Entonces, si agarramos el calendario, contando los días, los 90 días del 1 de octubre hacia atrás, si mal no recuerdo, vencen el lunes 3 de julio. Sería el día en que ya no pudiera haber algún tipo de reforma sustancial a la normatividad electoral. Entonces, el Congreso del Estado la aprueba el día de ayer, que fue 28. El periódico oficial del Estado de Chihuahua se publica los miércoles y los sábados. La publicación ordinaria. Puede haber una publicación extraordinaria también en el periódico oficial del Estado, pero si se hace de manera ordinaria y se publica este próximo sábado 1 de julio, pues estamos todavía dentro de los 90 días, porque por ahí hay meses que tienen 31 días y que dan este espacio, ¿no? De un par de días adicionales, porque pareciera de que, caray, si el proceso inicia el 1 de octubre, pues ya el 1 de julio ya son los 90, pero no, por los meses que tienen 31 días, ahí se ganan 1 o 2 días adicionales. Entonces, como les comentaba ahorita, no soy muy bueno para las matemáticas, pero agarrando el calendario así, contando de atrás para adelante, creo que si se publica y entra en vigor este sábado 1 de julio, estaríamos en tiempo conforme al artículo 105 constitucional para que las reformas pudieran aplicarse, las reformas sustanciales que se hizo por parte del Congreso del Estado, pudieran aplicarse para el próximo proceso electoral local de 2023-2024. Muchas gracias, mi querido magistrado. Y para no abusar más de tiempo, es que también me preguntan mucho aquí en redes sociales, ¿qué papel, vamos, está aprobada la ley, está dentro de tiempo? ¿Qué agenda tiene el Tribunal Electoral frente a esas reformas? Porque tal parece que las prisas siempre corren, queremos aprobar reformas antes del inicio del proceso electoral para que se apliquen en el proceso electoral. Hay una reforma también que reduce la edad para ser diputada y ser diputado a nivel federal. Y bueno, tal pareciese como que 90 días antes del inicio del proceso electoral empiezan las ocurrencias para el efecto pues, de estarle complicando más el escenario a la autoridad administrativa electoral y no se diga a la autoridad jurisdiccional electoral. ¿Cuál será la agenda en ese sentido? Me preguntan en redes respecto de esa eventual reforma que entre en vigor. Y por último, pues son las palabras de cierre, si nos pudieses hacer el favor. Muchísimas gracias. Claro que sí, estimado Ramón, con mucho gusto. Pues ahora sí que, como tú lo indicas, pues los poderes legislativos, tanto federal como local, en ocasiones logran los consensos pues de último momento, de última hora. Pero bueno, pues al final de cuentas, mientras lo hagan dentro del plazo para que estos puedan impactar en el proceso electoral, pues ahora sí que nos tenemos que ajustar ellos, los legisladores, dentro de su ámbito de la autonomía legislativa, pueden hacerlo en estas fechas. Entonces, ¿cuál es la agenda? Nosotros como Tribunal Estatal Electoral, desde hace algunos meses que vimos inminente la reforma electoral, pues nos pusimos a verificar cuáles podrían ser algunos temas que serían parte de esta reforma, que si bien los teníamos inciertos, a partir del día de ayer que se aprobó el decreto, pues ya tenemos la certeza de cuáles son los temas que tenemos que abordar. Definitivamente, las 3 magistraturas integrantes del Pleno hemos platicado y hemos instruido a nuestros respectivos equipos de trabajo para que estudien estas nuevas normas, ¿no? Estas nuevas reglas del juego del proceso electoral local que está por iniciar. Ahorita que estaba platicando de los retos que se venían para el Tribunal Estatal Electoral, comenté que precisamente uno de los retos era la capacitación. No quiero decir que no tengamos
personal capacitado. Por el contrario, las ponencias que integran el tribunal, todas tienen personal, abogadas, abogados, secretarios, secretarias, auxiliares de estudio y cuenta, perfectamente capacitadas y capacitados para afrontar los retos del proceso electoral. Pero bueno, pues son reglas nuevas. Entonces, para poder resolver los asuntos que vienen, tenemos que conocer estas reglas y saber no solamente conocerlas, sino interpretarlas para poder aplicarlas en un proyecto de sentencia. Entonces, la agenda en estos próximos 3 meses, antes del inicio del proceso electoral, definitivamente está dirigida a formar equipos de trabajo para poder tener un conocimiento pleno de el contenido y alcances de estas nuevas reglas del juego para el proceso electoral que está por venir. Y pues ya para finalizar, pues de nueva cuenta, no me queda más que agradecer. Si no hay alguna otra pregunta, creo que espero más bien no haberlos aburrido demasiado, pero no me queda pues más que agradecer pues esta invitación por parte de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través pues de las personas que dirigen a esta institución, el honor que me hicieron de poder participar en estas charlas de experiencias judiciales que sin duda creo que son sumamente enriquecedoras, porque luego de estas charlas pues surgen preguntas, surgen respuestas y podemos todos así pues aumentar un poquito o contribuir para tener pues un mayor conocimiento de la problemática, de los retos que están por venir en la función jurisdiccional electoral de los tribunales electorales locales. No me queda pues más que agradecer y reiterarme a la orden para si en algún futuro consideran que un servidor puede aportar algo para este tipo de charlas, este tipo de pláticas, pues puedan contar conmigo y volver a participar. Muchas gracias, estimado Ramón. Muchísimas gracias, mi querido Gabriel. Ahí tienen ustedes que el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua está preparado para el proceso electoral, ha realizado un trabajo impecable, un trabajo profesional y desde luego pues está con todas las herramientas necesarias para recibir el inicio del próximo proceso electoral. Está garantizada la justicia, está garantizado también la tutela de los derechos humanos, de los derechos políticos electorales y también de los derechos fundamentales. Y no me resta más que agradecerle a mi querido magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez esta oportunidad que nos haya expuesto, nos haya comentado sobre su experiencia en su trayectoria extensa que ha tenido en el órgano jurisdiccional local y también pues sobre todos los retos que ha enfrentado y el escenario que se presenta para el estado de Chihuahua. Muchísimas gracias. Queda abierta la invitación. Ya platicaremos al inicio del proceso electoral, ya platicaremos también al finalizar el proceso electoral sobre cuáles fueron las experiencias y retos que se presentaron en ese sentido. Les agradecemos mucho a las personas que hicieron favor de acompañarnos, a las personas que nos siguen en redes sociales también, y un fuerte abrazo, mi querido magistrado. Espero que tengas muy buen... Ya es una hora menos, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de que son las 12 del día, ¿no? No, son las 13:26, tenemos el La mismo misma horario hora. que la Ciudad de México, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y gracias por todo. Otro abrazo de regreso. Gracias a todos y todas. Hasta luego.